Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 3, 4. Dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hoy estamos delante de ti, Señor, alabando, glorificando tu poderoso nombre, pidiéndote, oh Señor, que sigas llenando este lugar con tu presencia y que te glorifiques con poder, que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: confiamos en el Señor de que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Los versos anteriores, el apóstol Pablo ora por la iglesia continuamente, o sea, todo el tiempo ora por la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que la voluntad del Señor se cumpla, los propósitos, el plan del Señor se cumpla, y para que el creyente, o sea, la iglesia, sea digna del llamamiento que el Señor les hace. Entonces nosotros oramos por ustedes. Pero vemos acá en estos versos que siguen, que ya el apóstol Pablo no está diciendo que ora por la iglesia, sino que le dice a la iglesia que oren por ellos, como una cuestión mutua. Yo estoy orando por ustedes continuamente, ahora ustedes también deben orar por nosotros. Deben orar por mí y deben orar por todo el equipo, porque hay muchas razones por las cuales la iglesia debe orar. Fíjate que no solamente el compromiso de oración viene de parte de los siervos hacia la iglesia o hacia el creyente, sino también del creyente o de la iglesia para los siervos del Señor. Entonces dice: oren por mí, dice el apóstol Pablo, y oren por el equipo, o sea, el grupo de personas que lo están ayudando, que lo están apoyando. Y el motivo por el cual deben orar es para que ellos puedan predicar la palabra con denuedo, para que ellos puedan orar para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor fluya y se extienda rápidamente, para que sean librados de la muerte, para que reciban la salvación, para que reciban la edificación. Y no solamente oran para que la palabra del Señor fluya, corra, sea glorificada y que ellos la puedan enseñar sin estorbo, sino también para que el Señor los libre de hombres malos y de hombres perversos. Porque como dice el mismo apóstol Pablo, no es de todos la fe. Entonces la iglesia
debe hacerlo. Aquí dice, nosotros tenemos confianza, confiamos en el Señor de que ustedes cumplan con lo que les estoy mandando o con lo que les estoy pidiendo. Tengo la confianza de que ustedes asuman su deber, asuman u obedezcan o cumplan lo que se les está enseñando. Entonces me parece como bonito el énfasis que hace el apóstol Pablo. Yo confío, dice. Yo les estoy dando una dirección, les estoy pidiendo algo especial y yo confío en que ustedes lo van a hacer, que no lo van a dejar pasar por alto. O sea, entonces es la petición que hace el apóstol Pablo a la iglesia, una petición que tiene muchísima importancia y que la iglesia debe hacer. Y no debe hacerlo a las 500, así como él ora continuamente por la iglesia y por los creyentes. La iglesia debe orar continuamente por los siervos, por los pastores y por todo el equipo de servicio para que el propósito se cumpla. Entonces no es solamente que eso le corresponde al pastor, no solamente que eso lo tiene que hacer la pastora o el apóstol o los que están en el servicio, en el liderazgo. Fíjate que no es así. El apóstol Pablo les está enseñando. ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario. Es necesario que las cosas se den de esa manera. Si nosotros le damos gracias al Señor porque la palabra de Dios nunca ha sido o se ha detenido, ha corrido, aunque ha implicado sacrificio, aunque ha implicado muerte, digamos, en la antigüedad. El predicar la palabra del Señor era supremamente difícil. Implicaba muerte, implicaba persecución, implicaba prisiones. Por eso es que el apóstol Pablo decía, oren por nosotros para que esa palabra fluya. ¿Por qué? Porque hay hombres malos y hombres perversos que no tienen la fe y que atacan el ministerio de la palabra del Señor. Entonces, en la antigüedad era supremamente difícil, ustedes quizá lo saben, era súper difícil llevar el mensaje, llevar la predicación del Evangelio, porque esas personas que llevaban el mensaje y la predicación del Evangelio tenían problemas. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, persecución, prisiones, azotes, muerte, sacrificios. Hoy en día dirá, pero hoy en día se predica la palabra y no hay problema. Aparentemente sí. Hoy en día quizá no implica eso. Gracias al Señor podemos llevar el mensaje con un poco de tranquilidad, con un poco de libertad. No implica muerte, no implica cárceles, pero de todas formas sí hay persecución. De todas formas sí hay ataques, de todas formas sí hay personas que no tienen la fe y por eso se levantan en oposición, en ataque con aquellos que predican o que predicamos la palabra del Señor. Si algo es atacado, es la palabra del Señor. Y los siervos que llevan ese mensaje, nosotros tenemos un poco de libertad y de tranquilidad en estos países de predicar la palabra, pero en estos momentos también hay países, regímenes políticos, sociales, brutales, donde se lleva a cabo una purga
contra los cristianos, ¿sí? Desde esos sistemas políticos y sociales, donde se ha impuesto, por ejemplo, el régimen comunista, que llegan al poder. Y tenemos los países, Corea del Norte, Irán, Afganistán, todos estos países, Arabia Saudita y otros, que definitivamente a ellos en estos tiempos, esto no es mentira, en estos tiempos a ellos les prohíben cargar con la Biblia, a ellos les prohíben predicarle el Evangelio, les prohíben leer la palabra del Señor. Eso está totalmente vetado. Y la gente que lo hace, lo tiene que hacer a escondidas. Y la gente que lo hace se expone a una persecución y se expone a cárceles. Bueno, de pronto por allá lejísimos, por Arabia Saudita, por Afganistán, por Irán, todos esos países lejísimos, nosotros no tenemos nada que ver con ese tema. Nosotros predicamos la palabra libremente y fíjate que no más aquí en Bolivia, hasta hace poco, ¿sí? Se supo, hubo un conocimiento, ¿sí? De que se estaba prohibiendo de una manera absoluta en Bolivia predicar la palabra del Señor en las calles, porque pues una de las cosas que hacen los que tienen el ministerio, digamos, evangelista, es que no tienen problema en pararse en una esquina y convocar y enseñar y predicar la palabra del Señor. ¿Ya? Y hay muchos que han conocido y han recibido la salvación de esa manera. Pero en estos países eso es prohibido y en Bolivia sucedió. Yo no sé cómo estará el tema en este momento, pero hasta hace poco se les había dado la orden de que ellos no podían salir a las calles a evangelizar o a enseñar la palabra. Entonces las cosas no es que sean fáciles. Aquí dice que lo que tenemos que hacer nosotros los siervos es que la palabra del Señor sea escuchada por todos los que más se pueda, que la gente tenga la oportunidad de recibir ese mensaje, que la gente tenga la oportunidad de recibir esa edificación y escuchar. Pero los que ya recibimos la palabra y tenemos algo de edificación, tenemos que orar. Por eso dice, oren, para que yo lo pueda hacer, dice el apóstol Pablo. Para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios fluya, para que el Señor ponga en mi vida de nuevo, o sea, que no haya temor, sino que yo predique la palabra del Señor con toda la valentía que eso requiere, porque pues no es fácil. Y esa palabra del Señor sea glorificada, sea aceptada, para que esa palabra de Dios sea puesta en alto y que se le dé la importancia que la palabra del Señor se merece. De eso es lo que está hablando. Sea glorificada, exaltada, reconocida, llegue al corazón de los hombres, sea aceptada, sea recibida. Cuando el apóstol Pablo llegó a enseñar la palabra a los gentiles, pueblo que no era de Dios, que no pertenecía al pueblo de Dios, y el apóstol Pablo llegó a predicar la palabra a los gentiles, este pueblo gentil escuchó la palabra de Dios. Ese era el ministerio del apóstol Pablo, llevar la palabra a los gentiles. Ese era el misterio, digamos, de llevar la predicación a estas personas. ¿Sí? Y bueno, cumplió el apóstol Pablo esa misión. Es decir, bueno, estos no son los judíos. Muchos o la mayoría han rechazado el mensaje. El Señor me envía a llevar ese mensaje al pueblo gentil, o sea, al pueblo que no era judío. Y fíjate la reacción del pueblo gentil cuando recibió el mensaje de salvación. Lo que produjo en el corazón de estas personas la alegría,
Dice que los gentiles, cuando escucharon el mensaje que el apóstol Pablo les predicaba, ellos se pusieron felices y dieron gracias al Señor, y muchos de estos gentiles creyeron. Y todos aquellos que creyeron, dice la Biblia, que estaban escogidos para vida eterna. Eso lo dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48, que dice: al oír los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Este pueblo recibió la palabra con alegría. Es que cuando uno escucha y recibe la palabra del Señor, verdad que trae mucha alegría, trae mucha esperanza en nosotros. A veces las cosas que nos rodean son como tinieblas, son como oscuras. Las cosas que nos rodean a veces no nos permite ver como una alternativa, no nos permite ver una salida, pero tú comienzas a recibir y a escuchar la palabra del Señor, y esa palabra comienza a impartir vida, comienza a impartir esperanza, y tú dices, bueno, hay alternativas, tenemos una salida, gloria al Señor, hay esperanza para nosotros. Confiamos en esa palabra y que esa palabra se cumpla. Y aún en estos tiempos se habla de una cosa, se habla de la otra, todo lo que se oye hablar de guerras y que las cosas empeoran y que va a venir una serie de situaciones supremamente duras, aún para todos, incluida la iglesia. Y uno dice, pero lo tenemos al Señor. Tenemos su palabra y la palabra nos da esperanza, y uno se anima escuchando y recibiendo la palabra del Señor. Por lo menos los que tenemos fe nos sucede eso. Uno dice, bueno, nuestra esperanza es esa, que el Señor nos defienda, que el Señor nos levante en el momento en que nos tiene que levantar. El Señor tiene promesas, el Señor tiene propósitos, el Señor no nos va a abandonar porque somos su pueblo. El Señor ama a su pueblo, defiende a su pueblo. El Señor ama a sus siervos, defiende a sus siervos. ¿Sí? El Señor no va a permitir ciertas cosas o que nosotros pasemos por ciertas situaciones, porque el Señor nos va a favorecer. ¿Por qué lo sabemos? Porque pues lo hemos recibido a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso fue lo que le sucedió al pueblo gentil. Nunca habían escuchado el evangelio. Jamás. Eso no era para ellos. La palabra solamente la conocían, la predicaban o la recibían, y entre los judíos, ¿sí? Eran los únicos que tenían el privilegio, digamos, de conocer las escrituras y de meterse en la relación con el Señor y la obra del... Bueno, pero cuando el apóstol Pablo llega con esa palabra a un pueblo que no conoce, a un pueblo que nunca ha escuchado una palabra de esperanza, de fe, de amor, una opción para la gente, mira la actitud de estos hombres, de este pueblo gentil. Dice, llenos de alegría. Ellos no la recibieron con la indiferencia ni con la incredulidad, ni el menosprecio que a veces la gente la recibe. Dice que ellos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios. Con alegría la recibieron y le dieron gracias. Glorificaron la palabra y la palabra fue exaltada. Entonces la gente recibe la palabra y ellos se abrazaron a esa palabra, como nos han enseñado, abrazaron la fe. Pero no todos la reciben. El mundo se va contra la palabra del Señor. El mundo se opone a la palabra de Dios. La gente mira la palabra de Dios como una piedra en el zapato,
Para muchos la palabra del Señor les incomoda. La palabra del Señor no les permite caminar tranquilos y se oponen por eso. Porque pues la palabra del Señor, cuando nosotros la recibimos, nos pone límites y nos ordena nuestra vida. Y la palabra del Señor a nosotros nos rige. Entonces, ellos tenían esa actitud. La palabra misma dice, los juzgará. Y la palabra misma sellará la condenación de los que la desprecian. O sea, eso es durísimo. Eso es súper duro. Entonces, los que se oponen, los que se resisten, los que se levantan contra esa palabra, es porque les incomoda. Que la palabra del Señor quiere guiarnos por el camino, quiere dirigirnos. La palabra del Señor nos quiere enseñar, nos quiere meter en cintura, digamos. Entonces se les convierte como un estorbo, ¿verdad? Como cuando tenemos eso en el zapato, la piedrita que no nos permite caminar tranquilos, que está allí como molestándonos. Entonces se levantan contra eso. Entonces viene la oposición, viene el ataque. Y lo más tremendo es que dice que la misma palabra los sellará para condenación de todos los que la desprecian. O sea, hay unos que sí reciben con alegría y alaban la palabra, pero hay otros que no. Y una de las cosas que hace la palabra del Señor en la vida de la gente es que no permite que se desborde el mundo en su pecado. La palabra protege. No permite que el mundo se desborde en la desobediencia y no permite que el mundo se desborde en la maldad. Yo podría considerar que nosotros estamos protegidos y no participamos de ese mundo lleno de maldad porque la palabra del Señor, todo lo que nosotros hemos recibido, la enseñanza, cuando la hemos recibido con fe, no permite. Nos pone como el límite para que nuestra vida se desenfrene en el desorden, en la desobediencia. Y el mundo es supremamente activo para atacar el testimonio de la palabra del Señor. Es durísimo. Entonces sí entendemos por qué es que el apóstol Pablo dice, bueno, sí, yo oro por ustedes, claro, por la iglesia, y les enseño, pero pues también ustedes oren por nosotros, ¿ya? También ustedes tienen el deber, el compromiso de orar. El apóstol Pablo lo dice aquí de una manera muy clara, le decía a la iglesia, yo confío en que lo que se les ha enseñado lo cumplan, cumpliendo, dice, lo que se les ha enseñado. Por eso es que la iglesia no debe dejar de orar. No debe dejar de orar. Cuando nosotros, que somos una organización que una de las funciones es llevar la palabra del Señor, decimos oren. Y en ese orden se han formado los grupitos de intercesión, ¿verdad? Que aquí también los tienen, los grupitos de intercesión. Una de las peticiones y de las oraciones importantes que se hace, ore por los siervos. ¿O no es así? Ore en nuestra iglesia o congregación, digamos, el ministerio, ore por la vida del apóstol Álvaro, para que el Señor ore por su familia, y la gente se supone que ora. Y no es por capricho, ¿verdad? Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, los grupos de intercesión, ore por sus siervos, ore por los pastores, porque el ataque es brutal. El ataque es inminente.
La obra del enemigo para obstaculizar que se lleve a cabo la obra del Señor, eso es fuerte. Entonces, si nosotros cumplimos con un deber delante del Señor, es lo que está manifestando Pablo aquí, de enseñar, de predicar, de orar, de dirigir. Y bueno, la iglesia también tiene un compromiso. O sea, el servicio no solamente es de nosotros, es de toda la congregación. Porque hay una oposición. Entonces, la iglesia no solamente debe orar para que la palabra de Dios fluya, claro que sí, y para que la palabra del Señor sea glorificada, sino por protección, porque no es de todos la fe, porque nos enfrentamos y siempre han existido hombres malos y perversos, que no, porque no es de todos la fe. Entonces nosotros hemos sido beneficiados de la palabra de Dios, muy beneficiados. Esa palabra inspirada por el Señor. A través de esa palabra hemos recibido el beneficio, hemos sido exhortados, hemos sido instruidos, hemos sido redarguidos, hemos sido corregidos. Y con la palabra del Señor estamos siendo perfeccionados porque dice, la palabra de Dios ha sido útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. O sea, nosotros como iglesia hemos sido beneficiados de la palabra del Señor. A través de esa palabra del Señor hemos sido capacitados y nos ha preparado para defendernos en un mundo lleno de mucha maldad. Entonces nos establece, nos afirma, nos dota, nos da inteligencia, conciencia, raciocinio. Mira que la palabra del Señor a nosotros nos equilibra, porque si no nos desbordamos en nuestras propias emociones, nos desbordamos en nuestros propios juicios, nos desbordamos en nuestro propio pecado, pero la palabra del Señor a nosotros nos pone en un equilibrio, en una balanza, y esos son beneficios que ha traído la palabra del Señor a nuestras vidas. Y el sentir que tiene el Señor, que lo transmite a través de la vida del apóstol Pablo, es que ojalá todos puedan recibir esa palabra. Ojalá muchos escuchen la palabra del Señor, tengan esa oportunidad de recibir la salvación. Dice, hay que orar para que haya protección, respaldo, bendición, ¿por qué les digo esto? Porque es que la gente se equivoca fácil. Ay, no, es que orar siempre por ellos. Qué pereza, es que ellos no necesitan la oración. ¿Por qué no oramos por la necesidad de fulano, de sutano, de mengano? ¿Por qué no oramos por...? ¿Sí? Y la gente se levanta contra esas cosas en el corazón y dicen, ¿por qué siempre tenemos que estar orando? ¿Por qué en la congregación siempre tienen que estar orando por el apóstol Álvaro y por toda la familia? ¿Por qué lo tienen que hacer? Siempre se ora por ellos. ¿Por qué? Fíjate que es precisamente por esto, ¿verdad? ¿Por qué les digo? Esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué se ora? ¿Por qué? Porque hay una necesidad. ¿Por qué? Porque los siervos, todos aquellos que predicamos el evangelio, que tenemos ese llamado, vamos a tener una confrontación fuerte espiritual. Y nosotros tenemos el compromiso de atender, de orar, de bendecirlos y de edificarlos en la palabra del Señor. Y lo único que el apóstol Pablo dice, oren ustedes también, constantemente por nosotros, porque lo vamos a necesitar. O sea, el siervo del Señor tiene que estar rodeado de personas, de un equipo
que los rodee en oración, no un equipo que ande en la discordia, que ande en la competencia, que ande en la deslealtad, que ande en la oposición, porque a veces se presenta eso en la iglesia dentro de los siervos del Señor, porque no la tienen claro o porque pues falta sanidad en el corazón. Hay que pedir que el Señor obre sanidad en nuestros corazones. Entonces hay mucha, a veces riña entre los siervos, mucha división, a veces celos, contiendas, disensiones, peleas, envidias. Entonces los siervos tienen que tener claro que las personas que ministran, las personas que enseñan, tienen que estar rodeados de un grupo de gente, que sea gente de oración, que sea gente que esté dispuesta a orar por esos siervos, constantemente orar y bendecir, ¿sí?, a los que predican el evangelio. Entonces es algo importante para la iglesia. Cada creyente debe tener, debe hacer. Es algo que todos debemos practicar para que el trabajo que nosotros hacemos de llevar ese mensaje de salvación y esa edificación tenga éxito y sea respaldada por el Señor y se difunda, como dice aquí. Oren para que esa palabra se difunda, corra y sea glorificada. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar ese mensaje. Dentro de la misma iglesia, muchísimas veces se presenta esa situación. ¿Sí? La oposición que a veces la gente levanta, eso es terrible, el ataque. Y a nosotros, por ejemplo, como siervos del Señor, nos toca manejar muchas veces esos temas, a veces se presentan. Están los siervos haciendo su trabajo en alguno de las ciudades y lo hacen con todo el esmero, con todo el amor y con todo el sacrificio. O aquí mismo en Pasto, no voy a hablar de lugares específicos, pero es así porque nosotros lo vivimos día tras día. Y ellos están haciendo todo el esfuerzo, la consagración, el sacrificio, en obediencia a su llamado, en obediencia al Señor, dispuestos a pagar el precio, y a veces sale uno que otro por allí a hacerles oposición al trabajo que están haciendo. Y son siervos del Señor los que hacen la oposición. Están cumpliendo con una función, a veces están dirigiendo grupos familiares y sin embargo hacen oposición. Y yo digo, Dios mío, a mí me parece terrible que eso pueda suceder. Pero sucede. Y nosotros lo sabemos que eso sucede. Y por eso el apóstol Pablo lo sabía, lo vivía, lo experimentaba. Y por eso dice, oren. Constantemente yo oro por ustedes, pero oren por nosotros, oren por el equipo. Hay que orar. Ahora yo les digo una cosa, nosotros no vamos a orar por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no necesita oración. Ya él está donde tiene que estar, disfrutando de la gloria del Señor. No necesita, pero sí deben orar por nosotros, por todos aquellos que predicamos el evangelio, porque necesitamos la sabiduría, necesitamos la guianza del Señor, la guía del Señor, necesitamos la revelación, necesitamos predicar sin temor, para que esa palabra, como dice, fluya, corra, fluya y sea ¿qué? Glorificada. Entonces nos pide oración para todos los colaboradores y para que nosotros y todos los colaboradores seamos librados de hombres perversos y malvados
¿sí? Y la predicación no sea estorbada. No todos tienen fe ni la actitud correcta para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor debemos entender que a nosotros nos mantiene alejados de todo mal y nos beneficiamos de esa palabra del Señor. Imagínate el mundo sin la predicación del Evangelio. Imagínate cómo sería este mundo sin la predicación del Evangelio. Si con toda la predicación del Evangelio se desborda la maldad, con toda la predicación del Evangelio se desborda el pecado, con toda la obra de evangelización y ministración de la palabra que se ha hecho a través de todos los siglos, ¿verdad? Desde que la iglesia fue implantada en la iglesia, en el mundo, desde la iglesia del primer siglo se viene difundiendo de una manera efectiva la palabra del Señor. Y generación tras generación ha recibido ese mensaje que protege y aparta del mal, nos aleja del mal, nos mantiene. Porque yo te aseguro, si nosotros no estuviéramos recibiendo la palabra del Señor como la recibimos, yo misma, yo no me libraría de eso. Yo también estuviera metida en el camino de la maldad, en el pecado y en la desobediencia, y también cometiendo quién sabe qué cantidad de horrores en este mundo y participando de toda la maldad en la que el mundo participa. En eso estuviéramos todos nosotros. Todos, desde los más viejos hasta los más jovencitos, hasta los pequeños, estuviéramos en ese camino de la maldad. Nosotros no estamos metidos en eso, en ese camino, y no se nos ha desbordado la maldad que hay dentro de nosotros. Es porque la palabra del Señor a nosotros nos pone un freno, o díganme si no es así. Porque ¿qué es lo que se mueve allá en el fondo de nuestro corazón? ¿Qué nos provoca hacer muchas veces? Pero la palabra a nosotros nos detiene, ¿sí? Nos pone el freno, nos mantiene alejados, nos apartamos, nos santificamos, y eso trae protección para nuestras vidas. Entonces imaginemos eso, imaginémonos este mundo sin la palabra del Señor. ¿Cómo sería de terrible? Y el tema grave es que en algún momento va a suceder. Después de que, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en la iglesia, nos enseña a través de su palabra, es que cuando el Señor Jesucristo venga, porque hay una promesa, ¿sí?, de que el Señor Jesús va a venir por la iglesia, ¿verdad? Hablan del arrebatamiento, donde el Señor va a venir en las nubes, describe así, ¿sí? Y va a levantar a la iglesia. ¿Cómo va a quedar este mundo? Porque el mundo va a continuar igual. El Señor viene por la iglesia, la levanta y se la lleva. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Y este mundo va a quedar sin iglesia. Este mundo va a quedar sin Espíritu Santo. Nos vamos con Él, gloria al Señor, y ojalá venga pronto. Pero eso es lo que va a suceder. Entonces el mundo va a quedar, ¿sí?, sin la palabra, sin el Espíritu Santo. O sea, y esto va a ser la revolución de la revolución. Por eso es que la misma Biblia dice, los que quedan querrán morir, o no dice así, y no podrán morir. Desearán su muerte, porque las cosas se complicarán tanto, se pondrán tan fuertes, tan duras, se exacerbará tanto la maldad y se exacerbará tanto el pecado y la confusión y el problema, que muchos querrán morir y no van a poder morir, y quedan metidos en eso. Entonces,
nosotros tenemos que tener la actitud correcta frente a la palabra del Señor, la actitud correcta frente a los siervos de Dios, que mira que aquí lo está diciendo, para que la obra que se está levantando, que se está haciendo, se lleve a cabo, aún teniendo los tropiezos, se lleve el ministerio y la palabra, el evangelio, con bendición, con respaldo, con éxito, y que muchos la reciban, mucho, porque el propósito final es ese, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Y sabes qué? Muchas almas se salven, muchas almas sean edificadas y muchas almas puedan estar preparadas para enfrentar este mundo de maldad. Por eso la oración que pide el apóstol Pablo. Nosotros como iglesia participamos de ese llamado, trabajamos para ese fin, trabajamos para ese propósito, con ese propósito colaboramos con ese fin de una forma organizada. Por eso el mismo Señor establece el aspecto organizativo para poder hacerlo, porque si no, desordenadamente tampoco se puede hacer. Entonces, prepara la iglesia, levanta la iglesia, el resultado se logra de esa manera. Pero si se hace por allí como una rueda suelta, los resultados no se van a lograr. Entonces nosotros estamos dentro de esa organización, digamos, puesta por el Señor para alcanzar el propósito, recibir la enseñanza, recibir la palabra, recibir el alimento y al mismo tiempo ser conductores para que el mensaje se expanda con éxito. Y como nos está diciendo hoy el Señor, muchas almas se salven. Y no solamente se salven, sino que las almas de las personitas sean preparadas, capacitadas para enfrentarnos al mundo lleno de maldad. Amén. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. La iglesia lo debe hacer, aquí lo está diciendo. ¿Sí? Entonces debemos tener nosotros la actitud correcta, entender eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de la iglesia en disensiones y contiendas? Yo celando a mi hermano en Cristo o compitiendo con mi hermano en Cristo. Eso, lo que la Biblia nos enseña, es falta de madurez y de incredulidad. ¿Qué hago yo compitiendo con mi hermano y queriendo tener la posición de mi hermano en Cristo y queriendo figurar? Yo figuro mejor que el otro. No, esto no funciona así. En el mundo quizá funciona así, pero nosotros debemos entender que hay un llamado, que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir, puesto por el Señor. Cada uno tiene su rol y nos debemos desempeñar en nuestro rol, cumpliendo a cabalidad nuestro llamado para agradarlo al Señor, para poder darle cuentas al Señor con lo que el Señor nos ha entregado, con nuestro llamado, y hacerlo de la mejor manera, y que el Señor obre y se glorifique y nos respalde. Así es que tiene que funcionar, y esa es la visión que debe tener la iglesia. ¿Sí? Aquí le estoy hablando a un grupito de personas, gloria al Señor. Esa es la visión que debemos tener nosotros, como siervos del Señor. Tú cumple con tu función, con tu llamado, procura y esfuérzate para hacerlo lo mejor delante del Señor. Ese llamado viene de parte del Señor y ese oficio es el que el Señor nos pone a hacer. Y hacerlo
a cabalidad y hacerlo bien, para que se pueda llevar a cabo la obra del Señor aquí en la tierra y muchas almas reciban al Señor y muchos sean edificados y muchos sean preparados para defenderse en este mundo lleno de maldad y lleno de problemas. Entonces la oración que hacía el apóstol Pablo era esa: bueno, listo, bueno, yo oro por ustedes, claro que sí, les enseño, los edifico, tenemos que pagar un precio muy alto, hay mucha oposición, ustedes lo saben, hay mucha oposición, el diablo se levanta a querer oponerse y a destruir la obra. ¿Y a quién va a atacar el diablo para destruir la obra? Y para estorbar la palabra. ¿A quién va a atacar? A los siervos. O díganme si no es así. ¿Sí me van siguiendo, cogiendo? ¿Sí me van cogiendo la idea? ¿A quiénes van a atacar? Y es triste que dentro del grupo de siervos y dentro de la iglesia a veces se levantan personas a atacar y a dañar la obra del Señor. Ellos tendrán que dar cuenta con lo que están haciendo. ¿Sí? Ellos tendrán que presentarse un día delante del Señor y tendrán que darle cuentas al Señor por esa oposición, ¿no? Únase, ore. No es fácil. Ore por el pastor, ore por la pastora, ore por los siervos, por cada uno, porque el ataque está allí. Entonces, como siervos y como pueblo tenemos que hacer eso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es tan bonito como lo dice aquí: confiamos en el Señor de que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Fíjate lo importante que es la oración de la iglesia, que la iglesia ore, que la iglesia se comprometa con ese tema de la oración para los siervos. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar.